Hola, ¿cómo están? Soy el licenciado Fernando Gutiérrez Velarde y conmigo vamos a llevar el tema 1, es triaje, que lo vamos a ver en clase, como les dije. Y ahora viene el tema 2. Ya entramos a urgencias y vamos a ver las diferentes urgencias que vamos a tener en emergencias. ¿Listo? Entonces el tema de hoy es el tema 2, que son urgencias cardiológicas. Y dentro de las urgencias cardiológicas, las patologías que más frecuente van a venir al servicio de las patologías más frecuentes que van a venir al servicio de emergencias en cuanto a cardiología van a ser los siguientes: insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, dolor torácico agudo, síndrome coronario agudo, trombosis venosa profunda y emergencia hipertensiva. Entonces comencemos con la primera, que es insuficiencia cardíaca. Y esta insuficiencia cardíaca se define clásicamente como toda situación en la que el corazón no es capaz de mantener un volumen minuto adecuado para poder facilitar de esa forma el retorno venoso y satisfacer las necesidades de los tejidos, que en este caso es llevar sangre oxigenada. Esto se va a deber a la disminución de su capacidad contráctil por una alteración primaria de la función miocárdica o secundaria debido a algún proceso sistémico que ha ocurrido, como por ejemplo exceso de volumen de líquidos, puede condicionar a una insuficiencia cardíaca. En una insuficiencia cardíaca, como pueden ver, el corazón hay un agrandamiento cardíaco, y esto no por exceso de líquido, por eso es insuficiencia cardíaca. El corazón no es capaz de contraerse y poder de esa manera distribuir, en este caso, la sangre. Y es que dentro de la exploración física vamos a tener criterios mayores y menores. Y los criterios mayores que el paciente va a tener, o sea, son críticos estos pacientes de internación, es anasarca. Y ya les he dicho que anasarca es cuando el paciente está completamente edematizado. Va a haber ingurgitación yugular, es decir, vamos a poder ver el latido a simple vista. En este caso de la yugular, van a poder ver cómo está latiendo esta vena. También va a haber disnea paroxística nocturna, es decir, que durante la noche el paciente no va a poder dormir fácilmente. La posición que el paciente va a adoptar se va a querer ahogar por la disnea. También va a haber estertores crepitantes y pulmonares, esto debido al exceso de líquido que el paciente tiene. También va a haber cardiomegalia, y eso es un agrandamiento del corazón justamente por esta situación de la insuficiencia cardíaca. También puede haber edema agudo de pulmón porque se va a llenar de agua, y también aquí van a poder escuchar el famoso ritmo de galope. También hay criterios menores, que estos, por ejemplo, no son criterios de internación, pero sí de emergencia, pero el paciente se puede ir a su casa. Estos criterios menores van a ser edema solamente en miembros inferiores, que puede ser una cruz, dos cruces o tres cruces. El paciente que va a presentar tos nocturna, que generalmente les damos medicamentos y con eso ya se subsana esta situación, antitusivos. Va a haber disnea de esfuerzo. A mucho esfuerzo se puede presentar el paciente disnea, pero si no, no. También va a haber una taquicardia menor a 120 latidos por minuto. El paciente va a estar taquicárdico, pero no es molestoso, pero no crítico, a diferencia de los criterios mayores. Dentro del procedimiento diagnóstico, a estos pacientes les tenemos nomás que hacer una placa de rayos X para ver si no hay agua en los pulmones. También al paciente es importante hacerle un electrocardiograma, que, como ya hemos revisado, va a poder ayudarnos a determinar si el paciente tiene una arritmia. Dentro de los laboratorios vamos a pedir glóbulos blancos para ver si el paciente no está haciendo una endocarditis o una pericarditis, una infección. ¿Ya? O sea, el paciente no está haciendo leucocitosis. También al paciente se le va a pedir enzimas cardíacas, ¿ya? Estas enzimas cardíacas pueden ser troponina, mioglobina, que en este caso se va a pedir para descartar que el paciente no esté haciendo un infarto agudo de miocardio. Dentro de las intervenciones de enfermería, porque estos pacientes sí ameritan internación, lo que vamos a hacer es: 1. Reposo absoluto. El paciente no se puede movilizar, no puede agitarse.
Tenemos que canalizar una vía y administrar dextrosa al 5%, solo 500 ml para 24 horas. La dextrosa tiene azúcar, como ustedes saben bien, y estos pacientes generalmente van a estar en NPO. Entonces, para que no baje su glicemia, les vamos a poner esta dextrosa y de esa forma regular la glucosa en sangre. Tenemos que controlar la presión arterial y la diuresis cada 8 horas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver en estos pacientes, van a ver que vamos a usar diuréticos y para que no retenga líquidos tenemos que ver esta situación. También vamos a controlar la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno cada 2 horas. Esto en busca de arritmias cardíacas que el paciente puede tener y ver si el paciente también no desatura. Vamos a administrar al paciente oxígeno por mascarilla Venturi si la saturación es por debajo de 85%. Recuerden, son pacientes cardíacos y estos pacientes cardíacos rápido se agitan. Entonces tenemos que compensarles con oxígeno. Al paciente lo vamos a atacar primeramente con furosemida 40 miligramos. Esto quiere decir 2 ampollas de furosemida de 20 miligramos, que son 40. Le vamos a poner stat o de ataque, también le llamamos. Esto para disminuir la mayor cantidad de líquidos. Y luego el paciente se va a quedar con furosemida 20 miligramos cada 6 horas. La furosemida es un diurético de ASA. Y hay que hacer control de diuresis, control de ingeridos eliminados, control de la presión arterial, porque recuerden que el diurético va a hacer también bajar la presión arterial. También vamos a poner al paciente digoxina, 0,25 miligramos y B-stat, que esto lo vamos a diluir en 20 ml. Ya, es 1 ml de digoxina que equivale y lo vamos a completar con 19 y le vamos a poner al paciente lento. La digoxina es un antiarrítmico, va a hacer que la frecuencia cardíaca del paciente que se está disparando se regularice a estados normales. También al paciente le vamos a poner heparina 40 miligramos subcutánea stat. Perdón, no es heparina, enoxiparina. Esta enoxiparina va a hacer que la sangre se fluidifique y de esa forma se distribuya y no se coagule o no esté densa la sangre y se pueda distribuir a todo el organismo. Y al paciente hay que pedirle valoración cardiológica y bueno, hay que internar a este paciente. Vamos con la otra patología, edema agudo de pulmón. Y en edema agudo de pulmón, que no es neumología, también es el edema agudo de pulmón cariogénico, se define como un cuadro clínico secundario a una insuficiencia del ventrículo izquierdo, con el consiguiente aumento del contenido del líquido del intersticio y el alveolo pulmonar. Puede asociarse a la insuficiencia del ventrículo derecho. Y como pueden ver en un alveolo, miren acá, el alveolo generalmente se llena de oxígeno y se elimina dióxido de carbono. El paciente puede presentar un edema agudo y esto va a hacer que ese alveolo, en vez de llenarse de aire, se llene de agua y el paciente presente ese edema. A la exploración física lo que nosotros vamos a ver es la congestión pulmonar. ¿Qué significa esto? Que para ver edema agudo de pulmón lo único que tenemos que ir a revisar al paciente es si el paciente tiene periodos de disnea, no puede respirar fácilmente, tiene ortopnea, o sea que le hace difícil respirar en algunas posiciones, o tiene disnea paroxística, esto es cuando tose el paciente y se quiere ahogar. También podemos ver que el paciente va a estar taquipneico, va a respirar más rápido y los estertores van a estar crepitantes, va a escucharse como crepitaciones, como si estuviera rompiendo algo. También el paciente, obviamente, al no intercambiar dióxido de carbono y oxígeno, el paciente va a estar taquicárdico. Dentro de los diagnósticos de laboratorio, al paciente le vamos a tomar placa de rayos X para ver justamente el edema del pulmón, un electrocardiograma y también laboratorios glóbulos blancos para ver que esa agua que está dentro del pulmón no se esté infectando. El tratamiento de enfermería, lo que vamos a hacer con el paciente es poner al paciente en sedestación con las piernas colgando para disminuir el retorno venoso, ¿ya? Y de esa forma no se acumule más el líquido. También vamos a administrar al paciente, vamos a canalizar, una vía
y le vamos a poner Ringer normal 500 y administrar estos Ringer normal 500 para 24 horas. Recuerden que el Ringer normal tiene potasio y eso va a ayudarnos y favorecer bastante en la célula miocárdica y el esfuerzo del corazón. Al paciente tenemos que hacer la monitorización de ritmo cardíaco y respiratorio. Para esto vamos a poner los electrodos que ustedes ya conocen, que son blanco, negro, verde, rojo, café. Solo eso, para controlar en este caso cómo está el corazón, el electrocardiograma de corazón y la respiración. Vamos a instalar al paciente una sonda vesical y vamos a hacer un control de diuresis estricta para ver cómo está eliminando el agua el paciente. También vamos a hacer la corrección de acidosis metabólica. Estos pacientes van a ver que estos pacientes hacen un cuadro de acidosis metabólica. Entonces hay que hacerles gasometría y por ende vamos a corregir la acidosis metabólica con bicarbonato de sodio. También al paciente le vamos a poner un oxígeno por mascarilla tipo Venturi, solo si la saturación es menor a 85. Y obviamente si el paciente presenta trabajo respiratorio excesivo, hipoxemia o acidosis respiratoria, tenemos nomás que conectar al paciente a un ventilador mecánico, que eso es un criterio ya más de terapia intensiva. También al paciente le vamos a administrar furosemida 40 miligramos stat. Al igual que insuficiencia cardíaca, vamos a atacar el agua para poder eliminar. También vamos a administrar al paciente morfina en solución decimal. La morfina viene de 1 ml en 2 miligramos de morfina. Esto lo vamos a diluir con 9 ml y ya tenemos una solución decimal. Y de esta solución decimal, que son 10 ml, solo vamos a administrar 3 ml. Esto porque el dolor pulmonar, chicas, chicos, es muy doloroso. El paciente experimenta el dolor a nivel de los pulmones y también nos va a ayudar con la depresión respiratoria esta situación. Recuerden que estos pacientes van a estar taquipneicos y la morfina también tiene un efecto de que ocasiona depresión respiratoria. Es como si algo que se estuviera agitando, la morfina va a ayudar a que se detenga eso. Así que nos va a ayudar no solamente a calmar el dolor, sino también a calmar el esfuerzo respiratorio que el paciente está haciendo. También vamos a administrar digoxina 0.25 por vía intravenosa. Recuerden que la digoxina es un antiarrítmico que va a hacer que se regule la frecuencia cardíaca. Y en el caso de baja presión vamos a administrar nomás vasoactivos. La furosemida puede hacer que la presión baje, pero si el paciente continúa bajando su presión, tenemos nomás que usar nuestros vasoactivos, que la triada ustedes ya saben, o bueno, ya van a saber, son noradrenalina, dopamina y dobutamina. Otro criterio que van a ustedes ver en emergencias es el dolor torácico agudo. Y es que el paciente va a venir con dolor en el pecho, ya, que es el tórax. Y el dolor torácico agudo no traumático puede definirse como toda sensación álgida de insaturación reciente localizada en el diafragma y fosa supraventricular. El paciente va a venir ansioso, va a pensar que tiene un infarto, todo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ver las constantes vitales dentro de la exploración física y también el perfil del dolor torácico. Y dentro de las constantes vitales vamos a controlar nomás la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación de oxígeno, temperatura corporal y también es importante medir la diuresis. Pero dentro del perfil de dolor torácico vamos a ver si este dolor torácico es de perfil coronario, es decir, es un dolor realmente con perfil coronario de infarto agudo de miocardio, o es un dolor torácico con perfil pericárdico, o es un dolor torácico con perfil pleural, con perfil esofágico y con perfil neurológico. Y esto vamos a aprender en cardiología, estos diferentes tipos de dolor que el paciente tiene. Dentro de los diagnósticos, datos de laboratorio, vamos a pedir igual una placa de rayos X, un electrocardiograma para descartar infarto y descartar si no hay edema,
Y también vamos a pedir enzimas cardíacas, lo que les decía. Pero en este caso vamos a hacer solo énfasis en la troponina para descartar infarto agudo de miocardio. Si la troponina sale positiva, significa que el paciente está haciendo infarto. Y si sale negativa, no, solamente es una falsa alarma. Dentro de las intervenciones de enfermería, el tratamiento va a ser muy diversificado de acuerdo al origen que se encuentre. Muchos pacientes confunden el dolor torácico con un dolor esofágico, por ejemplo, o con un dolor de ansiedad psicogénico. Hay pacientes que dicen que tienen dolor en el pecho, pero es más su cabeza. Entonces, en esos casos le vamos a dar ansiolítico. En el caso de que sea infarto, vamos a dar el tratamiento de infarto exclusivamente de miocardio. En el caso que sea pleural, obviamente vamos a ver y dar morfina, por decir, pero mucho va a depender de qué tipo de dolor tiene. Y recuerden la anterior diapositiva, hemos puesto los diferentes tipos de dolor, en este caso que son varios. Miren, tenemos el coronario, el pericárdico, el pleural, esofágico y el neurológico. Por ejemplo, los pacientes ansiosos es un dolor de perfil neurológico. También vamos a tener ya en este caso el síndrome coronario agudo o infarto agudo de miocardio, donde el paciente sí va a tener igual dolor en el pecho o tórax, pero esto ya coincide con el infarto agudo. Y el infarto agudo de miocardio es la necrosis aguda de un área del miocardio como consecuencia de un episodio de isquemia grave y prolongada, donde existe un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y su demanda con el tejido de miocardio. Y dentro de la exploración física, lo que nosotros tenemos que ver es la localización. Para empezar, el paciente nos va a referir que es un dolor como si alguien le estuviera agarrando ese lugar, es decir, como un puño cerrado que le estuvieran apretando, o mano en garra también le dice. Vamos a encontrar dos tipos de dolor torácico, en este caso, que coincide con el infarto agudo de miocardio. Y estos dos tipos son el típico y el atípico. El típico es aquel que cumple todas las cláusulas, y el atípico es aquel que nos puede hacer confundir, pero también coincide con este cuadro. El típico, van a ver que tenemos el retroesternal opresivo. El paciente va a tener siempre el dolor en el pecho, en el lado izquierdo, le va a doler el brazo izquierdo, etc. Eso es lo típico, como en las películas. El atípico, en cambio, el paciente va a tener dolor a nivel epigástrico, o tal vez en dolor de espalda, o incluso la mandíbula. Eso es atípico, porque no es algo típico que nosotros podamos decir, le duele la mandíbula, esto no es infarto, no. Es un tipo de dolor atípico. La intensidad, van a ver que el paciente con infarto agudo de miocardio es muy intenso, en este caso, esta situación. Y la duración, van a ver que la angina en menos de 10 minutos puede darse una angina típica, y si no, nosotros no tratamos esta situación, para 40 minutos el paciente va a hacer infarto. También tenemos que otro cuadro clínico que el paciente va a referir con este cuadro de infarto va a ser que el paciente va a estar disneico, no va a poder respirar, va a tener lipotimia, van a ver que no va a poder caminar, se va a querer desmayar, va a estar fatigado y sobre todo va a estar taquicárdico. Dentro de los procedimientos diagnósticos, lo que vamos a pedir igual es una placa de rayos X para descartar que no haya edema, el electrocardiograma para confirmar el infarto, y las enzimas cardíacas, que ya les he dicho que la troponina nos ayuda a confirmar esta situación, y un factor de coagulación más por si necesitamos transfusión sanguínea. Dentro de las intervenciones de enfermería, acá viene lo más crítico, ¿no?, que tenemos que hacer en emergencia. En primera, el paciente tiene que estar en reposo absoluto, no se puede mover. Después vamos a monitorizar electrocardiográficamente con acceso al desfibrilador al paciente, es decir, le vamos a poner los electrodos blanco, negro, verde, rojo, café, le vamos a poner sensor de oxímetro,
sensor de presión arterial, temperatura, etc. También tenemos que canalizar al paciente una vía periférica y le vamos a administrar dextrosa al 5% para que el paciente que va a estar en NPO no se descompense su azúcar. También vamos a instalar al paciente, por más de que el control esfínter, toda esa situación, igual de protocolo, instalamos una sonda vesical y controlamos la diuresis horaria, es decir, cuántos ml se está haciendo por cada hora. También al paciente le vamos a administrar o suministrar oxígeno por mascarilla tipo Venturi. Vamos a preparar al paciente con stent. Stent es un procedimiento cardíaco que al paciente le van a poner un catéter femoral, puede ser, o cubital, radiocubital. En el radiocubital no va a pasar nada, pero si es femoral, nuestros cuidados de enfermería para el stent son los siguientes. Uno, tenemos que hacer que la auxiliar le haga tricotomía genitourinaria al paciente, genital, urogenital. Es decir, tiene que depilarle absolutamente todo de esa parte, sobre todo de las ingles. Ya. También al paciente lo vamos a barnizar y una vez que veamos que se ha hecho bien la tricotomía, vamos a agarrar una gasa y vamos a poner iodopovidona y le cubrimos todo el área genital con iodopovidona y encima de eso vamos a poner un campo estéril que el auxiliar nos tiene que traer de quirófano. Con todo eso lo vamos a enviar a la unidad coronaria donde al paciente le van a hacer el stent, pero ese es el protocolo por si acaso para realizar el stent. Entonces esos son los cuidados del stent que nosotros tenemos que hacer. Al paciente le van a poner ese catéter de stent y una vez que el paciente regrese, bueno, eso en cardio vamos a ver, pero esa es la preparación que nosotros tenemos que realizar. Tricotomía, iodopovidona, poner al paciente una bata y después de la iodopovidona que pongamos urogenital, tenemos que ponerle un campo estéril porque el procedimiento que se va a realizar es justamente estéril. Posteriormente a eso, nosotros tenemos que darle al paciente nitroglicerina sublingual 1 miligramo stat. Este es el preparado que no quiero que se olviden y va a ser pregunta de examen en infarto agudo de miocardio. Al paciente le vamos a poner nitroglicerina sublingual 1 miligramo stat. También le vamos a poner enoxiparina 40 miligramos subcutáneo stat. También le damos al paciente meperidina solución decimal 3 ml stat. La meperidina viene de 2 ml y lo vamos a diluir con 8 ml de agua. Ya tenemos ahí 10 y le vamos a poner 3. La meperidina es para el dolor, que no le va a calmar el dolor al paciente y se va a agitar más. También le vamos a dar aspirina 500 miligramos vía oral stat, atorvastatina 40 miligramos stat, clopidogrel 300 miligramos stat y tenemos que comunicar a terapia intensiva porque el paciente post derivación de stent va a pasar a terapia intensiva y nosotros tenemos que comunicar esta situación para que los de terapia intensiva ya preparen en este caso la unidad. ¿Listo? También vamos a ver trombosis venosa profunda. Es otra urgencia que vamos a ver en estos pacientes. Y en la trombosis venosa, como ustedes ven, generalmente una vena lleva sangre. Pero en este caso de trombosis, estas venas se van a llenar con coágulos. Estos coágulos apegados a la pared se denomina trombo, como ya les he explicado. Y una vez que viajan por ahí, se van en calidad de émbolo, como la imagen que podemos ver acá. Entonces el paciente se define como una situación clínica en la que se va a producir una obliteración total o parcial del sistema profundo de una extremidad. Esta extremidad va a estar enrojecida y sobre todo el dolor va a ser el criterio para que el paciente se interne. La exploración física. El paciente con trombosis venosa profunda va a tener dolor, impotencia funcional de la extremidad afectada, no va a poder ni tocar, o sea, va a estar intocable, va a estar edematizado, va a tener bastante calor, va a haber eritema local, es decir, lo vamos a ver rojo esa parte. El paciente va a tener cianosis ortostática por éstasis de los plexos subcutáneos, es decir, vamos a ver su pie azul porque hay una falla de oxigenación justamente por esta obliteración. Y también vamos a encontrar que el paciente tiene signo de ODMAS. ¿Ya?
Y es que el signo de OMAS es un signo clínico utilizado para evaluar la presencia de trombosis venosa profunda, donde nosotros vamos a poner al paciente en decúbito supino con la pierna afectada en posición neutra, echada. Luego vamos a hacer que ese paciente flexione en este caso y veamos si mantiene todo doblado, o sea, si lo flexiona adecuadamente. Si observamos que tiene bastante dolor, ahí decimos que es OMAS positivo. Es que sí que el paciente tiene y nos indica que puede tener una posible trombosis venosa. Pero si es negativo, vamos a ver de que el paciente puede ser que sea un edema nada más y no así una trombosis. También al paciente laboratorialmente le tenemos que pedir urgente una ecografía, en este caso un ecodoppler de miembros inferiores, que van a ir a ver en este caso la conducción venosa para ver si esto no está obstruido, y la ecografía va a podernos facilitar esta situación. También hay que pedir al paciente glóbulos blancos por si hay leucocitosis, factor de coagulación, en este caso para ver que el paciente, su factor de coagulación generalmente en estos pacientes coagula muy rápido, por eso también se bloquea. Y también el dímero D, que nos va a ayudar a ver cómo se está desarrollando estos trombos dentro del paciente. En intervenciones de enfermería lo que vamos a hacer es reposo absoluto, canalización de una vía periférica, y le vamos a canalizar al paciente de la siguiente forma. Primero el paciente tiene que estar echado, luego le canalizamos y vamos a preparar lo siguiente. Vamos a preparar el suero de 500 ml de dextrosa y le vamos a poner ahí 25.000 unidades de heparina sódica, es decir, 5 ml, porque cada unidad tiene 5.000 unidades, ¿ya? Y 25.000 va a ser un frasco entero. Entonces le vamos a poner un frasco entero y luego vamos a conectar el equipo y vamos a purgar recién todo el suero. Entonces, una vez que preparemos la solución, recién vamos a conectar el equipo y purgar. No van a estar purgando primero y luego poniendo la heparina. Recuerden que todo el trayecto del equipo va a estar con solución pura. Y estos pacientes tenemos que anticoagularlos. Entonces, imagínense ponerle por bomba de difusión. Vamos a poner a dosis mínima. Entonces va a tardar hasta 1 hora y no le va a entrar la solución, le va a estar entrando la solución pura que está durante todo el equipo. Entonces el paciente, vamos a empeorar la situación del paciente. No se olviden de esa situación. ¿Listo? Luego vamos a administrar al paciente cloxacilina 1 gramo IV cada 6 horas. La cloxacilina usamos como un antibiótico de piel. Y esta cloxacilina la vamos a preparar con 5 ml y la vamos a subdiluir con 100 ml en microgotero, ya para 30 minutos nada más. También le vamos a poner al paciente para el dolor Dioxadol 1 gramo IV Stat. Al paciente hay que ponerlo en posición Trendelenburg con los pies elevados y vamos a hacer el vendaje de miembros inferiores. ¿Listo? Al paciente y ya está. Y el paciente obviamente se nos va a internar. Finalmente viene emergencia hipertensiva. Y la emergencia hipertensiva se define como la elevación brusca de la presión arterial, que ustedes ya saben, esta situación de hipertensión arterial, ¿no ve? Donde esta elevación va a producir alteraciones orgánicas y funcionales en los órganos diana, ya como el cerebro, la retina, el corazón, el abdomen. Les he dicho ya que tenemos tenemos presión arterial sistémica, que es la general de todo el cuerpo, que ustedes ya saben controlar, como en la fotografía. Esta es la sistémica, que va a controlar la presión en todo el cuerpo. También tenemos presión intracraneal, tenemos intraocular, tenemos intrapulmonar, tenemos intraabdominal, ¿no? Y todo eso se va a ver afectado si el paciente tiene crisis hipertensiva.
A la exploración física ya les he dicho que la presión arterial sistólica va a estar mayor a 180 milímetros de mercurio y la diastólica por encima de 100. También el paciente va a presentar dolor de cabeza, cefalea intensa. También va a tener una disminución del estado de conciencia. El paciente puede estar primeramente ansioso o letárgico y de repente pasa a estar estuporoso. El paciente va a estar confundido, es decir, que va a tener un síndrome confusional agudo, va a tener una localidad neurológica, le va a doler la cabeza, puede haber dolor torácico, puede haber signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y el paciente puede hacer choque cardiogénico o choque hipovolémico, choque cardiogénico, por la elevación de la presión arterial y que puede ocasionar un bloqueo y eso aumentar el gasto cardíaco y ahí el paciente hace un choque cardiogénico, que esto ya me van a entender porque ya estamos entrando a shock. Lo que al paciente vamos a pedir es una tomografía de cráneo, sobre todo si el paciente está con síndrome confusional o está en un estado estuporoso. Hay que pedir nomás una tomografía. ¿Por qué? Porque el paciente puede haber hecho un ABC isquémico, un ABC hemorrágico por la elevación de la presión y la cabeza es lo que hay que cuidar. También al paciente le vamos a hacer un electrocardiograma de control para descartar cualquier infarto y vamos a pedir igual laboratorios como enzimas cardíacas, troponina y factores de coagulación para descartar otras patologías que ya hemos visto. Al paciente le vamos a poner rápidamente en una crisis hipertensiva lo que ya les he dicho en clase: reposo absoluto, oxígeno por mascarilla tipo Venturi a 5 o 6 litros por minuto. Vamos a administrar una ampolla de furosemida IB-Stat y con eso vamos a hacer ocasionar diuresis al paciente y obviamente vamos a hacer bajar súbitamente la presión y también le vamos a poner dioxadol 1 gramo IB-Stat. Mucho va a depender de la reacción al tratamiento que le estemos dando y si funciona y el paciente está estable, el paciente se puede ir a su casa. Generalmente el paciente con crisis hipertensiva llega porque ha tenido una crisis emocional, se ha peleado con alguien, ha discutido o ha estado estresado. Y van a ver que estos pacientes ya tienen su medicación que ya toman porque son hipertensos, tienen losartán, algunos están con el enalapril, captopril, etc. Pero generalmente para que tengan crisis hipertensiva es que han tenido una emoción en su casa, ¿no? Entonces, una vez que se calmen estos cuadros, ya el paciente se puede ir a su casa. En caso de que no se pueda regularizar la presión, el paciente se queda internado en el hospital. Con eso hemos llevado todas las urgencias cardiológicas. Muchísimas gracias.